días y bienvenidos a diosnoteama.com, un sitio incómodo, tanto para ateos como para beatos. En el anterior vídeo hablábamos de qué no es Dios y le dábamos una propiedad, y es la de ser el ser más perfecto que pueda existir y el único inmanente. Así que Dios es de hecho la única realidad inmanente en la cual y permanentemente toda su acción tiene lugar dentro de sí mismo. Inmanente es lo opuesto a trascendente, es decir, cuando tus acciones trascienden a ti mismo, salen fuera de ti. Esto en el concepto de Dios que tratamos de explicar no es posible, ya que nada puede ser ajeno o trascender a Dios mismo. Y esto tiene consecuencias, algunas muy divertidas, como por ejemplo que Dios sea, al contrario de lo que piensan muchos, el máximo exponente de la liberalidad. Y puesto que en Dios, y cuando digo en Dios, quiero decir dentro de Dios, todas las criaturas son libres de operar como deseen. Y por eso mismo también Dios no precisa de adoración ni de culto de sí mismo. No necesita fans, ni followers, ni soldados, ni defensores, ni fieles, ni curia, ni nada. Por tanto, no pone normas sociales, ni establece ritos, ni cultos. Esto es la verdad. Así pues, Dios no es religioso, simplemente es en sí mismo. No le habla a nadie, no transmite mensajes u órdenes. Esto, lógicamente, nos va a llevar a aterrizar en el panteísmo, en donde nada existe fuera de Dios. Sobre esto hay dos asuntos que conviene reflexionar. Uno es la concepción de Dios y la creación en las diferentes religiones. La otra es cómo concebir a Dios mismo, así que vamos a empezar por la segunda. Hay un pequeño pero gran libro, más bien un escrito bastante iluminado, que se denomina el Kybalión, en el que se mencionan los 7 principios herméticos. Herméticos que viene de Hermes Trismegisto, no porque sean impenetrables. En realidad son fáciles de entender y cargados de una sabiduría y lógica aplastantes, a tal punto que los podemos considerar como leyes o teoremas fundamentales del universo. Además, tienen aplicación práctica en numerosos campos. Supongo que tendremos ocasión de entrar en detalle en dichos principios, pero a efectos de este vídeo hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que es el principio del mentalismo. Sostiene que todo es mente y el universo es mental. Todo lo que existe como materia, energía o cualquier otro fenómeno o manifestación, conocida o no, y a cualquier nivel vibracional, es una creación mental de ese todo o Dios o fuente primera. Dado que claramente no podemos pensar en Dios como un ser corpóreo, sí podemos pensar en Él como una mente. Por tanto, sus creaciones son creaciones mentales. Y aunque a nosotros nos parezca densa materia alrededor nuestro, es simplemente una creación mental. El universo, este y muchos otros, existe únicamente porque existe a detalle en la mente de Dios. Así pues, no es que seamos ni sus hijos ni sus esclavos, simplemente nos piensa. Y digamos que no hace otra cosa. Sin embargo, para nosotros la materia que nos rodea sí está densificada, sí tiene efecto en nuestras vidas. Ahora, sobre si somos sus células, sus hijos, sus esclavos, o todas esas cosas, o ninguna de ellas, ya hablaremos en otro momento. Para entender inicialmente este concepto de Dios hay que trascender, sin duda, el concepto limitado, inducido en nuestras propias mentes por las diferentes religiones, y en este sentido podemos ver algunas diferencias. Para los cristianos, que entienden a Dios como esa energía incorpórea, intangible, Dios es una cosa y, sin embargo, la creación es otra. Esto es poco menos que decir que la creación salió de Dios, es decir, que existen separadamente y pese a que la huella de Dios impregne su creación, ambas cosas son distintas y separadas. Esto es así en la teología cristiana. Sin embargo, en la teología musulmana, por ejemplo, la creación sí existe dentro de Dios. En este sentido, son más panteístas, o con una aproximación teológica más certera, más exacta, o más conforme a esta idea de panteísmo propuesta en la lógica del Kybalión y también en la de múltiples escuelas de misterios que ha habido a lo largo de la historia y seguirá habiendo. Para otras religiones, desde la judía hasta la hindú, en cambio, Dios parece ser corpóreo y parece interactuar personalmente con el ser humano y por tanto parece que no es una entidad a ese nivel de la fuente primera inmanente de la que hablábamos, sino un ser sujeto a cambios de humor, a preferencias, sensible a la adulación, susceptible de enfado. Estos planteamientos sin duda son menos avanzados teológicamente, pero sí pueden obedecer a una realidad
en la que ciertos seres con entidad física interactuaron o incluso interactúan con el ser humano, siendo claramente superiores, podríamos decir, y podrían ser considerados como dioses, con minúsculas o semidioses, ¿no? Como decía Indiana Jones en la última película de La búsqueda de la calavera de cristal, depende de quién sea tu Dios, así es como puedes entender ciertas cosas y otras pues no entenderlas en absoluto. Aquí buscaremos pues el entendimiento de Dios en el más alto grado posible, para que nadie nos pueda convencer de que Dios nos ama o nos castiga. Así que, para empezar, debemos tener claro que Dios no es algo que está fuera de nosotros operando en nuestras vidas. No es ni benevolente ni malévolo. Y desde luego no es un caprichoso operador de un cuadro de mando o de un mando a distancia con el que controla todo, sino que somos por el contrario nosotros los que estamos literalmente dentro de Dios, sin que Dios exija nada de nosotros, con libertad operativa, siempre en consonancia con nuestro propio alcance humano, nuestro nivel evolutivo, nuestra posición jerárquica o temporal dentro de esta creación universal permanente. Lo dejaremos así de momento. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós.